Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que Tacna es el principal productor de aceitunas a nivel nacional? Superando incluso a Arequipa y sus valles, aquí, Yauca, Bella Unión y Acarí. ¿Sabías además que Tacna cuenta con otros productos muy importantes para la agroexportación, como la naranja, la granada, entre otros? Sin embargo, por alguna razón, Tacna no aparece dentro de las cifras estadísticas más importantes de agroexportación en nuestro país. El día de hoy nos acompaña en esta nueva entrevista Aldo Fuster, expresidente del directorio de Sopra Tacna y actualmente gerente general de Evergreen Agro SAC. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, César, gracias más bien a ti por considerar a los provincianos dentro de tus entrevistas. No, no, por supuesto, siempre presente. Las provincias en el Perú en realidad son el motor, ¿no? Hay veces pensamos que Lima nomás es el centro que dinamiza la economía, pero bueno, en provincias hay mucha presencia también de muchos negocios, emprendimientos, de negocios muy importantes. Y justo hoy día vamos a hablar sobre algo bien interesante, que es el tema de la agroexportación, un tema en donde tú estás involucrado hace muchísimo tiempo. Pero antes de hablar de eso, hay algo que me ha llamado mucho la atención, fuera de cámaras también te lo preguntaba, que es el tema de tu presencia en redes sociales que me parece muy, muy importante. Tienes una cantidad de seguidores muy considerable en Facebook. Am, de hecho, en Facebook replicas muchas cosas que no necesariamente son del tema de agroexportación, sino temas de coyuntura, política, actualidad, y que muchos seguidores, sobre todo en Tacna, te siguen muchísimo y aprecian mucho tus opiniones de cada una de las cosas que posteas. Cuéntanos un poquito cómo es que te has vuelto el influencer en Facebook. No, no tanto, ¿no? Pero sí es cierto que esto tendrá unos 4 o 5 años, que en algún momento posteaba cosas, digamos, con tu entorno, con tus amigos. Pero son dos espacios distintos, ¿no? Una cosa es una red social, digamos, a nivel familiar o de amistades, y otra es un poco más de opinión. Y es más, en esa época te cuento como anécdota que se cruzaba con una campaña política y muchos pensaban que yo tenía alguna aspiración política, y por ahí algún meme o algún post agresivo contra mí. Entonces recuerdo mucho que mi esposa me dijo: ¿cómo te metes en esto? Salte de estas cosas, ¿no? Y ahí exploré un poco, y si tú revisas, yo tengo un Facebook personal, ¿no? Donde pongo las cosas de mi familia, y otro es este, que es ya público, ¿no? El otro es cerrado, ¿no? Y creo que esa fue una buena fórmula, porque permite tener separadas las cosas, y sin querer ha ido creciendo en el tiempo. Y como te contaba, uno a veces no ve la magnitud de las cosas, ¿no? Pero pasa muy seguido que estoy caminando en la calle, estoy en algún local, y chicos, jóvenes, ¿no? Uno diría a veces ya no miran Facebook, pero sí me preguntan, ¿no? Inge, yo lo sigo y me da risa, ¿no? Porque uno no tiene en la cabeza eso. Yo simplemente posteo, pero el poder que tienen las redes sociales es importante, ¿no? Y creo que ahí hago mi labor de, nada, divulgar algunas ideas lo más imparciales posibles, ¿no? Trato de no pegarme a ningún sector, porque ya cuando entras en esto, no solo ves cuestiones empresariales, sino tocas la parte política, donde ahí pues hay posiciones encontradas bien complicadas, ¿no? Sí, justamente sobre ese tema te iba a preguntar, ¿no? Porque si bien es cierto, pues uno puede dar una opinión
de un determinado sector, pero finalmente pues uno, en la opinión siempre da cierta información, da su punto de vista, y eso no te ha traído ciertos problemas también de repente con tu tema privado, con el tema que tú te dedicas, es decir, alguna postura política que has podido tú asumir dentro de la red social o alguna crítica que has hecho a un determinado sector, ¿no afecta a la actividad privada? Sí, se afecta, se afecta. Y acá o también te cuento una experiencia, ¿no? Nosotros en Tacna tenemos una restricción constitucional donde no se permite la inversión extranjera, porque la Constitución dice que a 50 kilómetros de la frontera no puede haber inversión extranjera, ¿no? Entonces, eso es una limitación fatal para nosotros, ¿no? En todos los sectores. En el tema de retail, por ejemplo, que en todo el Perú está tan difundido y tú sabes que los grandes operadores son extranjeros, ¿no? Y donde me ha pasado lo que tú me preguntas es en el tema ya de agricultura, porque muchos agricultores con los cuales trabajo me decían, pero usted está a favor de que los chilenos vengan y se agarren todos los terrenos. ¿Y nosotros dónde vamos a quedar? O sea, tiene que pensar lo que dice, ¿no? Hay una retórica aquí de mucha gente que habla del tema, más que todo por intereses económicos que por realmente temas patrióticos que en teoría se hablan aquí, que en realidad no es cierto, ¿no? Y eso me ha generado ciertos problemas y uno tiene que explicarle a la gente, oye, no, pero eso te va a ayudar a ti, mira, ¿qué inversión importante hay en Tacna en agroexportación? Ninguna. Y eso lo conversaremos ahora, no hay ninguna. Tú pregúntame acá por una empresa agroexportadora que tenga más de 200 hectáreas y no hay. Y tenemos 50.000 hectáreas de terreno, ¿no? Entonces, sí hay esos temas y específicamente en lo que hago, me ha tocado responder y tratar de explicar cuál es mi posición real, ¿no? Y no perjudicar a nadie. Pero es difícil mantenerte en el punto medio, ¿no? Cuando hablo, digamos, en contra de temas que están más pegados a la derecha, me dicen que soy caviar. Y cuando hablo del otro lado, me dicen que soy fujimorista. Es un chiste, pero bueno, así estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, a ver, las fronteras históricamente pues son, digamos que bastante complicadas y muy, a ver, entre comillas, patriotas, ¿no? Pero hay un tema muy particular con Tacna, aparte pues al margen, por ejemplo, ¿no? Con el tema de Desaguadero que está por Bolivia o con Huaquillas hacia el Ecuador, pero con Tacna hay un tema bastante mucho más sensible de patriotismo por el tema de la cercanía con Chile y la supuesta rivalidad, pues, ¿no? Que tenemos históricamente desde lo social, desde lo político, desde lo futbolístico, si quieres, también con el hermano país de Chile. ¿Qué tan sensible es este tema en Tacna? ¿O cómo se percibe este tema por ahí? Mira, ahí hay un doble discurso bien curioso, ¿no? Nosotros vivimos de los chilenos en la práctica, sacando el tema de agroexportación y minería, que no tienen nada que ver, pero la parte comercial, que es el 80% de la ciudad, técnicamente vive de ellos, porque tú te das cuenta que en meses de verano o fiestas de fiestas patrias nuestras que coinciden con sus vacaciones de ellos, la economía de Tacna despega gracias a ellos, ¿no? Entonces, es el discurso de, oye, ¿por qué no vienen chilenos a Tacna? ¿Por qué no cruzan más? Pero cuando le dices que uno de ellos va a poner un centro comercial, saltan y paralizan la ciudad, ¿no? Entonces, uno no entiende muy bien ese doble discurso. Cuando en las finanzas te conviene, bueno, que vengan. Y si no, no, ¿no? Entonces, bueno, hay eso, hay eso. O sea, hay un doble discurso muy marcado. Lo que sí me queda claro es que esa oposición a la inversión sí es un tema netamente económico y utilizan, sí, el patriotismo, la guerra y la rivalidad que tú estás contando, sin duda, que siempre existirá, pero al final somos países hermanos, ¿no? Y ojalá que esas limitaciones, que ojo, nosotros sí podemos invertir en Arica y ellos no pueden invertir en Tacna, ¿no? Entonces hay un ahí medio complicado que hay que mejorar, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora me vas a contar sobre ese tema y ahora sí vamos a hablar netamente del tema de agroexportación, que es un tema que tú estás
bastante bien informado, estás en el sector. Y yo te cuento, hace muy poco entrevisté también a Magali Silva, que tiene mucha experiencia en este tema. Hablamos más que todo con él del sector turismo, pero sí tocamos un tema de agroexportación. También entrevisté a Bruno Sillonis, que es de Nica, que está también involucrado con el tema de agroexportación. A ver, cuéntanos tú un poco desde la perspectiva dónde estás en Tacna. ¿Cuál es el producto bandera digamos, el mejor producto que puede exportarse desde Tacna y que no se está aprovechando? ¿Y por qué no se está aprovechando? Claro, a ver, hay que hacer una distinción. Aquí Tacna es el primer productor de aceituna del Perú, eso es indiscutible. Te hablaba de unas 50.000 hectáreas que hay en la irrigación que está entre Tacna y Arica, ¿no? Que se Más que llama la Llerada Arequipa, de los Palos, más que ¿no? Arequipa, más que Arequipa, más que Yauca, Jaquí, Bella Unión, ¿sí? 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 Sí, 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 Ah, ok. muchísimo más. O sea, nosotros estamos fuera del radar y es un poco mi labor de tratar de conectar la agroexportación de Tacna al resto del país, ¿no? Entonces, lo que hay es aceituna, hay mucha aceituna, pero la aceituna tiene un proceso, ¿no? La aceituna no se exporta como fruta, sino hay una maceración y después ya se le da un valor agregado, digamos, ¿no? O sea, en el mercado no te la van a comprar fresca en ningún lado. O terminas haciendo aceite también, que hay varias plantas ya que hacen aceite. Eh, entonces, cuando tú miras, ahora yo miraba en la mañana un cuadro del primer bimestre de toda la agroexportación del Perú, y si te das cuenta, Tacna nunca aparece. Cero, siempre no existe. Está Tumbes y está Tacna, ¿no? Imagino yo porque ya no sale la aceituna como fruta, sino como un producto terminado. Entonces ya va a otro sector y en las estadísticas no aparece. Pero lo que sí es cierto y que nos diferencia de todas las regiones de la costa es que no exportamos fruta, que deberíamos, ¿no? O sea, lo que debería haber acá, porque no hay, es algo de palta, hay muy poco, hay mucha naranja, hay 2.000 hectáreas de naranja sin mercado, ¿no? Ese es un tema que nosotros también hemos identificado. Lo que pasa es que aquí hay muchos agricultores, digamos, yo creo que la media debe estar en unas 8 o 10 hectáreas, hay como 12.000. No es la historia de Majes o de Olmos o de todos los proyectos que ahorita se están hablando, donde pues creo que la unidad son 250 hectáreas y de ahí van comprando, hacen 1.000, hacen 2.000. Aquí existe otra realidad. Sin embargo, hay 50.000 hectáreas sembradas o plantadas, como le quieras llamar. Y lo que pasa es que un agricultor pone un producto, ve que le van bien, hay 10 después que le copian, y a esos 10 le compran otros 10, y es lo que pasó con la aceituna. En la naranja está pasando lo mismo. Unos pusieron naranja, habían buenos precios porque eran pocos, copiaron, 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 ahora hay 2.000 hectáreas y no saben qué hacer con la naranja. En parte hay bastante menos, pero yo creo que hay una serie de productos que sí se podrían promover. En muy pequeña escala nosotros hemos introducido la naranja, perdón, la granada. Estamos en unas 120 hectáreas, ¿no? Que es una cosa incipiente todavía, pero no poca, ¿no? Esas 120 hectáreas van a producir 120 contenedores de fruta al año, entonces ya iremos apareciendo en ese mapa que te digo de agroexportación, ¿no? Eso es un poco la realidad. Ok, ok. Ahora, definitivamente en el Perú lo que sufre mucho el tema de la agricultura es en el tema del agua. El agua es un recurso que todos los agricultores padecen. ¿Cómo es en Tacna? ¿También sufren de este tema? ¿Se está haciendo algún proyecto interesante para poder ayudar con esto? Ya, tenemos el mismo problema de toda la costa, pero con el agravante que aquí todo creció en el desorden, ¿no? O sea, hace 30 años habían, yo calculo unas 10.000 hectáreas en producción, de las 50.000 que te hablo, y habían 120 licencias de agua. En esa época, en los 90, se da una normativa que declara en emergencia el acuífero y se prohíbe la perforación de nuevos pozos y no se autoriza la habilitación de nuevas hectáreas de cultivo.
Pero como todo en nuestro país, la informalidad entró a tallar y de 10.000 pasamos a 50.000 hectáreas y de 120 pozos hoy día tenemos 1.200 y de los cuales 1.000 no tienen licencia, ¿no? Así de complicado es el tema, pero todo funciona, los campos ya tienen 15 años, 10 años, 5 años, ¿no? Y el Estado no es capaz de solucionar el problema, ¿no? Porque ya hay un problema social, ya los campos están, o sea, pretender cerrar 1.000 pozos no funciona. Habría que ver, hacer un buen análisis del acuífero, de qué capacidad de extracción realmente tiene esta zona, porque claramente, y eso, de eso se agarra el agricultor informal, si alguien dijo que cuando con 120 pozos estaba en riesgo el acuífero y ahora tenemos 1.200 y la napa freática ha bajado muy poco, claramente no se había hecho un buen estudio, ¿no? Entonces, si hubieran dicho, mira, de 100 vamos a 500 pozos y hacemos una irrigación ordenada, otra sería la historia. No se dio porque así es nuestro país, desgraciadamente, ¿no? La parte informal al final nos va ganando y hay un problema latente ahí. Y el otro punto respecto a esto es, y esa es la pregunta que yo muchas veces hago y publico y difundo, es, si acá tenemos 50.000 hectáreas, como tú bien me estabas preguntando, como en otros lados, ¿por qué el Estado no ha invertido $1 en un proyecto de afianzamiento hídrico para esta irrigación? En Arequipa invierten 600 millones de dólares, más al norte 500, 800, ¿no? En Tacna, cero, cero. Y si tú me preguntas si hay un proyecto, no hay. Y también yo me quejo con los gobernadores. O sea, ¿dónde está su visión? Claro, como perfora, si sigue saliendo agua, sigue y sigue, pero no tenemos una solución a largo plazo. Y eso es una arista en riesgo, ¿no? Porque podría, eso siempre cabe, que el acuífero realmente se afecte y se pongan en riesgo todos estos campos, ¿no? Aldo, justamente siguiendo con la línea que estás comentando, tú hace un momento nos comentabas que Tacna en el mapa de agroexportación no aparece o aparece muy poco. Pero, a ver, y ahora vamos con el tema político, ¿no? Para hacer un comentario político al respecto. También, por ejemplo, en el tema de conflictos sociales o en temas de coyuntura política, de descontento social, también digamos, se menciona muy poco Tacna. Digamos que la población en Tacna, y esto no es que yo lo esté alentando, sino que, por ejemplo, tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, en Puno, en Arequipa, en lugares que la población se levanta, toma carreteras, hace huelgas, paralizaciones y para la economía. Se escucha esto y de alguna manera esa voz del pueblo se hace llegar de alguna manera también pues a los ministerios, al gobierno central, al gobierno regional. Pero igual Tacna como que, digamos, tiene una población bastante pacífica, no se escucha mucho descontento social, no se escucha, por lo menos desde aquí en Lima, descontento social. ¿Tú crees que esto, y ojo, no estoy alentando a que se haga esto, porque definitivamente pues hay ya unos temas que se escapan también de la legítima protesta? ¿Crees que esto afecte también? ¿Crees que esto sea un factor que pueda mejorar, que la población organizada y de manera civilizada pueda expresar sus descontentos en la calle y también manifestárselo al gobierno regional de turno? Sí, debería, ¿no? Pero bien has hecho ese análisis de Puno, de Arequipa, ¿no? Definitivamente, Tacna es una región con mucho más riqueza, ¿no? La gran mayoría de la población está en el sector comercio y te hablé hace un rato de los turistas y de este intercambio con la gente en Chile que les permite tener un estatus relativamente bueno. Es más, para que tengas una idea, desde los 90 que se oficializó el tema de la zona franca, han pasado 30 y tantos años. La zona franca se crea para formalizar a los contrabandistas. En los 90, pues como habían aranceles muy altos en el Perú o no habían productos simplemente y Chile era un mercado abierto, todo entraba por aquí. Entonces se formalizan de alguna manera, ¿no? Y esos pasan, digamos, al sector formal
Y no te exagero si el 80% de esos comerciantes son los que con sus excedentes terminan tomando tierras en esta irrigación y dedicándose a la agricultura. Y te lo digo porque en el proyecto en el que estoy, tengo varios agricultores que cuando estaba presidiendo el directorio de Sofratana me los he encontrado reclamando por sus temas comerciales. Y también son agricultores. Y le digo, ¿tú qué haces acá? No, tenía un dinerito y bueno, la agricultura, el terreno. El tema en realidad la gran mayoría de nuestros agricultores o son aymaras que han venido de Puno o son la segunda generación y ellos tienen un tema de propiedad muy marcado, ¿no? Y entonces el tener un terreno les significa realizarse como persona. Y eso ha hecho que lo que te cuento, de que toda la irrigación ahora tenga muchas parcelas y muchos de ellos son comerciantes que tienen como su segundo negocio en esto, ¿no? Entonces, eso quizás explique por qué no hay ese descontento social tan grande, ¿no? Porque de repente nuestro nivel de ingresos es un poco mejor que en otras regiones. Tampoco somos una región muy grande. Es verdad. Y también hay otra visión, ¿no? Yo cuando recordarás tú, hubo este problema del cambio de la norma de agroexportación y en Ica se bloquearon carreteras en el norte. Ahí yo me daba cuenta que algo no andaba bien, porque escuchaba a los trabajadores del campo, a los trabajadores de packing, decir, a mí me pagan 40 soles, 45 soles el jornal diario, ¿no? Acá, César, tú no consigues nada debajo de 80 soles y en esa época tampoco, ¿no? Entonces, no soy quien para juzgar, no conozco bien el tema de ICA, sé que se quejan mucho del tema, sobre todo laboral y de este bono beta que hoy existe, que ha encarecido la operación, pero te cuento nuestra realidad, ¿no? Y Arequipa, en Arequipa tú no consigues un jornal de menos de 100 soles, ¿no? Entonces, quizás también se ha redistribuido mejor y eso ha apaciguado para que las cosas no se salgan de control. Sí, 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 bueno, es en realidad una muy buena explicación. Yo te comentaba esto un poquito porque, claro, desde la perspectiva uno, como vuelvo a repetir, no es que uno aliente que esto suceda, pero lamentablemente en el Perú estamos acostumbrados a que nos paren una carretera o se paralice la economía de un determinado sector, de una determinada región, para que finalmente el Ejecutivo o el gobierno se ponga a hacer algo. Bueno, algo dentro de las limitaciones que pueda hacer. ¿Cómo ves tú esta perspectiva de hoy? A ver, hemos vivido una pandemia, luego hemos vivido temas de inestabilidad política en el Perú bastante marcados, el tema de agroexportación se ha visto afectado, el tema del turismo, que ustedes evidentemente en Tacna, pues, Horrible, es horrible. sí, claro, es la actividad principal, digamos, en Tacna, pero luego de esto, todo el ruido político, toda la inestabilidad que se ha generado con el gobierno saliente, con este gobierno entrante, los conflictos sociales, los temas mediáticos que se generan dentro del gobierno, ¿cómo es tu lectura? ¿Cuál es tu lectura de esta situación y cómo ves este camino difícil hasta el 2026? Sí, no, complicado. Definitivamente las cosas se deterioran día a día. No tengo clara la fórmula para salir del tema, pero sí incidiría en algo. Ayer justo conversaba con un periodista y hay una cosa que sí me llama la atención y hice un comentario en LinkedIn también. Nosotros, los empresarios, acá me pongo en el lado de empresario, tenemos una serie de instituciones que nos representan, ¿no? Confiepa agrupa muchas, la Sociedad Nacional de Industrias, las cámaras de comercio, la Cámara de Lima es líder, nosotros estamos como adscritos a ella. Y lo que no siento, César, que creo que nos falta, es que los líderes de los grupos económicos no te digo que participen en política, pero sí manifiesten su preocupación por el tema, ¿no? Entonces, yo hago un análisis. Tú analiza los 10 primeros grupos económicos que hay en el país, ¿no? Yo te aseguro, creo que Acuña está en uno de los 10. Y Sí, Acuña, bueno, es otra historia. De ahí no nos metamos, porque él ya entró en otro tema. Pero de los otros 8,
no participan, salvo Bueno, honrosas años, ¿no? Añaños y también Roque Benavides, por ejemplo, ¿no? Que también se mete, pero son cosas raras. Y Sí, yo te hago un símil, mira, date la vuelta a Chile, mira a un personaje que desgraciadamente falleció, que fue Sebastián Piñera. Él era un líder empresarial, un hombre multimillonario, que se preocupó mucho por su país, postuló a una elección, ganó una elección y fue presidente, y era un líder empresarial, ¿no? No pido tanto, porque la política cada día está un poco más compleja, pero sí salir y exigir que las cosas no se deterioren más. Y no siento a un Carlos Rodríguez Pastor, a un Romero, ¿no? A la familia Brescia, ¿no? Decir en algún momento, no te digo que salga en todos los medios, pero hay en algún momento que decir, oye, nos estamos yendo a la deriva y todos sus negocios están aquí, ¿no? Entonces, esa parte a mí de verdad que me preocupa. Deberíamos ser los empresarios un poco más activos, y con esto no me refiero a hacer política, que de repente debería hacerse, por pero es supuesto. súper complicado, ¿no? Y, No te y- y- digo que es fácil, ¿no? En mi caso, en algún momento me lo han propuesto y creo que me divorcio antes de meterme en política, pero tenemos que ser más activos porque si no, esta bola de nieve nos va a comer y al chiquito, al mediano y al grande se lo va a llevar por encima, ¿no? ¿Y cuál es tu lectura de la poca participación, si es que se puede decir, si es que puedes emitir una opinión al respecto? ¿Cuál es tu lectura de la poca participación que tienen estos líderes políticos, estos líderes económicos, empresariales, en la coyuntura, en la vida política del Perú? Bueno, es un status quo, estar en mi zona de confort. Está una presidenta débil, pero que mantiene la economía flotando. Mejor no movamos nada hasta el 26, con lo cual no quiero decir que adelanten las elecciones porque no tendría idea por quién votar. Pero algo tenemos que hacer y yo creo que es una posición demasiado cómoda que puede traernos después, pasarnos una factura muy grande, ¿no? Si los líderes no entran a tallar. Y un ejemplo es, chequea de los últimos 10 o 12 años, ¿quiénes han presidido con FIEP? ¿Quiénes de ellos eran empresarios o eran CEOs o abogados o gente que está en los directorios de las empresas, pero las cabezas nunca dan la cara y eso no está bien porque después no nos quejemos que la bola de nieve nos comió a todos, ¿no? Esa es mi autocrítica. Yo chiquito acá puedo hablar y te insisto, no es con una visión política, ¿no? Yo varias veces, es más, acá lo he tenido a Roque Benavides y me parece que es lo correcto. O sea, en algún momento tú tienes que entrar a decir, oye, tenemos estos proyectos como país, pero necesitamos estabilidad y ayudemos a que esto se dé. No es nada fácil, pero creo que tampoco debemos desconectarnos, ¿no? Sí, correcto, correcto. Ahora, sí preocupa un poco también lo que se ve, por lo menos lo que se ve en este momento, la foto de este momento, de las propuestas políticas que hay en cara hacia el 2026. Propuestas políticas bastante radicales, bueno, no vamos a mencionar tal vez los candidatos, pero sí son propuestas bastante radicales, que si se logran a concretar, yo creo que, bueno, vamos a caer en un tema bastante complicado porque definitivamente pues los inversionistas se van a retirar del Perú. Y el 2026 es ahorita. Estamos prácticamente a mediados de año y las elecciones, digamos, fuertes, ya la participación política empezará pues en enero, febrero del próximo año y ahí vamos a saber quiénes van a ser los candidatos para ocupar el cargo de presidente en el Perú. ¿Cuál es tu lectura sobre este tema? ¿Cómo ves tú estas propuestas políticas? ¿Es preocupante? ¿Ves alguna propuesta que te llame la atención, que sientas, digamos, de alguna manera algún tipo de comodidad o de certeza sobre alguna candidatura política? No, no tengo nada claro, te soy sincero, ¿no? Lo que me preocupa mucho es la polarización que tenemos, ¿no? Lo que te decía hace un momento. O eres caviar o eres Sí, eh, Keiko, no sé, Lover, por sí. decir algo, ¿no? O sea, no hay puntos medios ahora y eso se ha ido agudizando y tú lo ves en los medios, en las redes, unos matan a otros y estar en el punto medio no existe, ¿no?
que esa es un poco mi posición. Yo no te puedo decir que soy de derecha extrema. Soy, digamos, formado en un colegio jesuita, donde me ha quedado mucho el tema de la relación con la comunidad, el Tema servicio a social. los demás, ¿no? Así es. Y mi proyecto, que ahora te lo contaré, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero no veo una propuesta así, intermedia, que no se vaya ni en un extremo ni al otro, y eso es la verdad bien preocupante. No sé qué va a pasar con el país, y es un poco lo que te decía, quizás más cuadros técnicos, empresariales deberían comenzar a pensar en armar algo o Correcto. apoyar a alguien, porque no es fácil, seamos sinceros, o sea, alguien que va a dejar su negocio por meterse a política. Mira lo que le pasó a PPK, y yo creo que es un hombre que quería hacer una bien por el país y terminó recontra complicado, ¿no? Entonces Así no es. es fácil, pero tampoco podemos desentendernos. Ahí hay un tema delicado. Correcto, correcto. Cuéntanos ahora sí sobre el proyecto que tú estás liderando, el tema este de agroexportación que estás haciendo en este momento. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, claro. Mira, este proyecto comenzó justo ahora, miraba números, hace casi 8 años. Cuando no tenía canas, ahora ya tengo bastantes. Comencé sin canas, mucho más joven. Justamente pensando en lo que yo te contaba. ¿Por qué no salimos en el mapa agroexportador? ¿Dónde está la razón de eso? Y me asocié con un israelí, con el cual visité Israel y vi el potencial que tenían. Y cuando él vino acá me dijo, oye, esto es igual a Israel, porque la zona donde estamos es 100% desértica. Pero nosotros sacamos agua del mar, somos mucho más eficientes. Ahí me preguntó lo que te decía hace un instante. ¿Cuántas empresas agroexportadoras importantes, digamos, de 1.000 hectáreas hay? No hay, no hay. Y de 500 tampoco hay. ¿Y de cuánto hay? Mira, conozco dos que tienen 200 hectáreas. Entonces ahí vimos un potencial importante. El clima ayudaba, evaluamos una serie de productos y al final optamos por la granada. Porque es muy similar al olivo como árbol, soporta salinidad, necesita climas fríos como los que hay acá. Era el producto ideal y en el escudo de Tacna hay una granada. Más bien la granada se había perdido de Tacna, había desaparecido. Entonces no fue muy difícil explicarle al agricultor de una granada, porque por lo menos en el escudo la había visto, ¿no? De ahí a hoy día ha corrido mucha agua debajo del puente. Importamos esquejes de Israel, propagamos acá el producto. Hoy día debemos estar por unas 120 hectáreas ya plantadas en distintas edades. Eh, es nuestro tercer año de exportación, ¿no? Con todas las dificultades que esto tiene, no te voy a decir, la agricultura es un tema de muy largo plazo y de alto riesgo, ¿no? Acá no hay negocio fácil. Recién estamos logrando estabilizar todo lo que hemos hecho estos últimos 7 años. Hoy día tenemos productores que nos abastecen de fruta. Construimos un packing en la zona franca. Otro tema interesante de Tacna es que en Tacna existen más de 40 packings, pero packings de proceso, digamos, básico para exportar a Chile. Sin certificaciones, sin cámaras de frío, solo se hace limpieza, encajado y se despacha. El único packing con frío, con máquinas de calibración y con certificaciones es el nuestro. Ahí vimos una oportunidad también. ¿Por qué después de Arequipa al sur no hay otro packing de estas características? Y no lo hay. Entonces, ahí identificamos una oportunidad y eso es lo que hemos hecho de construir este packing. El packing tiene 2 años. Hoy día estamos terminando la segunda campaña de Granada con muchos mejores resultados. El primer año nos agarró la guerra con Rusia. Rusia se come el 30% de la granada peruana, el precio se fue al tacho. El año pasado fue un año de ganar experiencia, exportamos a muchos sitios, a 8 mercados fuera, y de ahí pudimos clasificar a los clientes. Este año ya teníamos el cliente ideal,
nos agarró el fenómeno del Niño, que ha mermado en algo la producción, pero se ha producido. Hemos hecho los mismos números del año pasado. Y creo que el 2025, si Dios quiere y el gobierno sigue estable y no hay fenómeno del Niño otra vez, deberíamos ya despegar y comenzar a producir una buena cantidad. Esperamos hacer unos 25 contenedores de granada. Y en el camino nos hemos de alguna manera asociado con un consorcio de productores de naranja. Estamos comprando una segunda línea de calibrado de naranja. Te he dicho que hay 2.000 hectáreas de naranja, hay muchísimo potencial y vamos a ayudarlos a exportar también a ellos. Y palta es un producto que también lo tenemos ya mapeado. Si tú revisas la estadística nacional, Chile se ha convertido en el tercer comprador de palta del Perú. Por aquí pasan 50 contenedores semanales y creo que ahí también tenemos una oportunidad de tomar la palta de la zona sur del Perú y poder procesar algo acá, ¿no? Así que eso es un poco, para no hacerlo muy larga, la experiencia ganada en estos 8 años, ¿no? No, dale, Aldo, excelente, excelente. Mira, yo te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido una conversación bastante interesante y te comprometo para ver si es que podemos hacer una segunda parte de esta entrevista, que está buenísima la conversación. Vamos a seguir hablando sobre temas de agroexportación, que tú dominas muchísimo. Aldo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y nada, te deseo lo mejor en todo el proyecto que estás haciendo y te invito tal vez también a participar en el tema político, que creo que lo harías bastante bien. Vamos a ver, vamos a ver. Un gusto para mí la entrevista y cuando quieras a tu servicio para seguir conversando. Un gusto también. Nos vemos. Muchas gracias. Listo. Gracias. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy desde Tacna Aldo Fuster, gerente general de Evergreen Agro SAC. Esperamos que esta entrevista haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta un nuevo episodio. Esto fue El Inversionista.